Hola, ¿qué tal todos? Continuamos con el solucionario de la guía de autoestudio UNAM 2019. En el video de hoy iniciamos con el solucionario del capítulo de álgebra. Ya he revisado y resuelto los ejercicios, lo revisé para ver qué temas incluía, para irles hablando por adelantado un poco de cada uno de esos temas que van a necesitar para resolver el conjunto de ejercicios que conforman la guía de álgebra. Los temas que encontré serían productos y cocientes notables, descomposición factorial, que está bastante relacionado con lo que es productos y cocientes notables, potenciación, operaciones con fracciones algebraicas, valor absoluto, desigualdades o inecuaciones y problemas con una o dos incógnitas. Pasamos entonces a resolver los ejercicios. Los dos primeros ejercicios que tenemos son muy similares a los que hacíamos en el capítulo de aritmética, solo que ahora van introduciéndonos un poco al mundo del álgebra, que se trata de generalizar utilizando letras en lugar de números, para hacer referencia a las operaciones aritméticas. En el primer ejercicio se nos da una expresión algebraica, que es un término que ya deben de conocer. Expresión algebraica es una expresión matemática que describe una operación, puede llevar varios tipos de operadores aritméticos, pero que además incluye letras más que solamente números. Eso sería una forma de ver una expresión algebraica. Para resolver esta expresión, entonces se nos dan los valores de cada una de las letras que están involucradas en la operación. Simplemente sustituir los valores nos quedaría de esta forma y resolver las operaciones de suma o resta según sean o según lo indiquen los signos. Por ejemplo, aquí tenemos menos 1 más 3, son signos distintos, entonces se va a restar, y dentro del término de valor absoluto son estas dos barras. Dentro del valor absoluto tenemos agrupado un menos 1 menos 3, que como son signos iguales, entonces se van a sumar, pero conservan el signo negativo. De manera que menos 1 más 3 nos queda 2 y menos 1 menos 3 nos queda menos 4. En la parte del denominador teníamos el valor absoluto de menos 1. Recordar que es el valor absoluto que se expresa como una función a trozos. Si no recuerdan que es una función a trozos, es una función que tiene más de una regla que describe cómo se comporta esta función. En este caso, las reglas, el par de reglas sería que si la x o el valor de x es negativo, es decir, menor que 0, entonces se toma como menos x. Y en otro caso, si el valor de x es mayor o igual que 0, entonces se toma tal y como está, como x. Un ejemplo de esto es que tengamos el valor absoluto de menos 3 y como es negativo, entonces se toma como menos x. En este caso, el valor de la x es menos 3. De esto se trata el álgebra, generalizar. La regla nos dice valor absoluto de x, pero x puede ser cualquier cantidad. Entonces cualquier cantidad puede involucrar o puede incluir el menos 3. De manera que como es negativo, entonces el resultado al aplicar el valor absoluto es tomar menos x. Entonces sería menos el valor de x, y el valor de x es menos 3. Menos por menos se vuelve más y el resultado es 3. Resumido, para hacerlo más rápido, si el número al que aplicamos valor absoluto es negativo, entonces se toma positivo. Y si es positivo, entonces se toma tal y como está. Así que aquí valor absoluto de menos 1 es 1, y valor absoluto de 3 y de 5, como son positivos, entonces se toman tal y como estaban. Luego tenemos arriba que aplicar valor absoluto a menos 4, y nos quedaría 2 menos el valor absoluto de menos 4, que es 4, y nos quedaría 2 menos 4. 2 menos 4 es menos 2, y nos quedaría menos 2 sobre 9, que corresponde con el inciso D. El segundo ejercicio se resuelve de la misma manera que antes, y en este tendríamos que el valor de A es 1 y el valor de B es menos 2. Sustituyendo, aquí les hago mención de algo, y es que la operación que tenemos aquí de A más B
Vean que yo lo escribo como 1 más y entre paréntesis menos 2. Es importante que siempre tomen en cuenta que un número o un valor que van a sustituir tiene su propio signo. En este caso la b, aquí tenemos más b, la b tiene su propio signo, es menos 2. De manera que lo correcto es decir más el valor de b, que es menos 2. Y luego más por menos es menos y nos queda como menos 2. De manera que se nos convertiría en esto, nos quedaría 1 más menos 2 se convierte en menos 2 y nos quedaría de esta forma. En la parte de abajo tendríamos 1 menos menos 2, por ser menos por menos se vuelve más. Luego al multiplicar por 1 va a quedar igual el numerador y tendríamos en el numerador 1 menos 2 menos 1 y en el denominador 1 más 2, 3, pero ese 3 está elevado al cubo, que al evaluarlo 3 al cubo nos quedaría 27 y la respuesta sería el inciso A. Antes de pasar al ejercicio 3, donde ya empieza concretamente de qué se trata el álgebra, voy a hacer un breve repaso de los productos y cocientes notables y voy a hablar un poco también de lo que es factorización, de a qué se refiere. Productos y cocientes notables, en este caso en primer lugar productos, se refieren a multiplicaciones cuyo resultado siempre va a ser el mismo independientemente de los valores. Por ejemplo, el primer producto notable que tengo aquí, los he resumido, he puesto los que más se usan. De hecho he puesto los que se usan en esta guía nada más, no he colocado ninguno que no vaya en la guía. Entonces este que tenemos aquí primero se llama cuadrado de la suma o la diferencia. Lo he colocado agrupado, ambos, de la suma o diferencia, para ahorrar espacio y tiempo. Pero explicados en cámara lenta, si tenemos A más B y ese conjunto, esa agrupación, esté elevado al cuadrado, es el cuadrado de la suma de dos cantidades, que se desarrolla como les muestro aquí. Se le llama productos notables entonces porque independientemente de quién sea A y de quién sea B, el resultado va a ser siempre este. Es como una norma. Aprenderse cómo se desarrollan estos productos notables ya sería un tema para ustedes, prácticamente cuando se los aprenden. Luego los dicen cantando, el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ese sería en el caso de la suma, y en el caso de la resta lo único que cambia es que el segundo término es negativo. El segundo de los productos notables que he citado es el cubo de la suma o diferencia de dos cantidades, que se desarrolla de esta forma. En este caso, si se trata de la suma, ven que el segundo término es positivo y el último también. Todos son positivos. Si se trata de suma, todos son positivos. Pero si se trata de el cubo de la resta de dos cantidades, entonces el segundo término es negativo y el último término también es negativo. Podría explicarles a qué se debe esto, pero me saldría del tema del solucionario de la guía. El tercero de los productos notables es el producto de la suma de dos cantidades por la diferencia de esas mismas dos cantidades. Vean bien que son las mismas cantidades, AB, AB. Y el resultado es el que les muestro aquí, que se conoce como diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados porque, como pueden ver, es una diferencia o una resta de dos cantidades que están al cuadrado. Y la última que he citado es el producto de los binomios de la forma x más a por x más b. Existe otro similar que es el producto de los binomios de la forma mx más a por nx más b, pero decidí no citarlos porque creo que a lo largo de la guía no aparecen, entonces sería como para abordarlo en un tema específicamente de repaso de productos notables y no en un solucionario. Pasamos a ver ahora un poco de los cocientes notables y luego tratamos algo de factorización antes de entrar a los problemas y a los ejercicios. Cocientes notables, la definición es similar a lo de productos notables, solo que
aplicado a cocientes. Cocientes son divisiones. En el caso del producto eran multiplicaciones cuyo resultado, independientemente de quién fuera A y B, iban a ser de la misma forma, como una norma. Pues en este caso lo mismo, pero en división. Independientemente de quién sea A, de quién sea B, siempre que se divida entre A más B, es decir, entre los mismos términos que tengamos arriba, pero sin el cubo, entonces el resultado siempre va a ser este que tenemos aquí. Lo mismo para los siguientes tres casos. Ahora que he hablado un poco de las definiciones y les he presentado algunos de los productos y cocientes notables que más vamos a usar, voy a hablarles un poco de factorización y de cómo está relacionado con productos y cocientes notables. Primero que todo, un ejemplo básico de qué es factorizar. Factorizar es descomponer en factores. Cuando estábamos en aritmética, nosotros descomponíamos en factores un número, por ejemplo el 6. Puedo descomponer en factores el 6 diciendo que 2 por 3 son los factores que generan ese 6. Los factores son las cantidades que se están multiplicando. En este caso, 2 es un factor, 3 es otro factor. He descompuesto el 6 en dos factores. El resultado de multiplicar los factores me van a dar la cantidad inicialmente dada, el 6. La cantidad que me dieron para descomponer. Entonces, factorizar es lo mismo que descomponer en factores, solo que está aplicado a expresiones algebraicas. Voy a mostrar unos ejemplos antes de pasar a los ejercicios. Está relacionado con productos y cocientes notables porque en los productos notables se nos dan los factores y obtenemos como resultado pues el resultado de la multiplicación. Y en el caso de la factorización se nos va a dar el resultado de la multiplicación y nosotros vamos a convertirlo o a investigar cuáles eran los factores que generaron ese resultado o ese producto. Entonces ahí pueden ver que hay una relación y también está relacionado con cocientes notables. Para que quede claro, voy a utilizar este primer ejemplo y también voy a utilizar esto. Debería de utilizarlos todos para quedar muy claro. Voy a utilizar este primero para hablarles de una de las descomposiciones que vamos a utilizar, creo que en uno de los ejercicios adelante. Lo que se conoce como suma de cubo. La suma de cubo es nada más y nada menos, como el nombre lo dice, la suma de dos cantidades que están al cubo. En este caso las cantidades son a al cubo y b al cubo. Y esta cantidad se puede descomponer en factores. La descomposición en factores, el primer factor es la suma de las raíces cúbicas de ambos términos. La raíz cúbica de a al cubo es a y la raíz cúbica de b al cubo es b. Entonces la suma de las raíces es a más b. Y el segundo factor se forma de la siguiente manera. La primera raíz elevada al cuadrado menos el producto de las dos raíces más la segunda raíz al cuadrado. Y ahí está descompuesta en factores o en dos factores lo que es la suma de cubos. Si multiplican a más b por esto que tengo aquí, el resultado tengan por seguro que será a al cubo más b al cubo. ¿Y qué relación tendría eso? Tendría una relación con los cocientes notables, porque vean bien que esto que tenemos aquí en el numerador es una suma de cubos y lo que tenemos abajo es la suma de las raíces cúbicas de estos dos elementos. En el caso de a al cubo, raíz cúbica a, y de b al cubo, raíz cúbica b, ya lo había mencionado antes. Si esto que tengo aquí dividiendo en el miembro izquierdo de la ecuación lo paso al miembro derecho de la ecuación, entonces va a pasar a multiplicar y me va a quedar de esta forma. Y como pueden ver aquí, esto que tengo ahora en el lado derecho es la descomposición de la suma de cubos, que sería igual a esta suma de cubos que tengo aquí arriba. ¿Qué les quiero decir con esto? Un factor se puede decir también que es un divisor. Un divisor es una cantidad que puede dividir.
volvemos al caso del 6. Cuando yo tenía que 6 era 2 por 3, pues sus factores son 2 y 3. Y 2 es un divisor de 6. Y 3 también es un divisor de 6. Entonces un factor no solo lo interpretamos como una de las cantidades que multiplicada con otra me van a dar el producto que me dieron a descomponer. Así que un factor también se puede interpretar como un divisor. Entonces cuando tengo aquí a más b dividiendo a al cubo más b al cubo, a más b es un divisor que me da como resultado al otro factor. Podría darse el caso contrario y tener abajo como divisor el a cuadrado menos ab más b al cuadrado, y tengan por seguro que el resultado de dividir la suma de cubos entre este miembro o este elemento, que es un factor que lo conforma, van a tener como resultado a más b. Creo que dicho esto queda como establecida, al menos un poco aclarada, la relación que hay entre productos y cocientes notables y la factorización. Factorización es como el paso atrás. Tengo el resultado de la multiplicación, quiero obtener quiénes fueron los que se multiplicaron. En adelante vamos a encontrar varios casos de factorización. Uno al que no hago referencia aquí, que es tal vez el que más se usa en el inicio de álgebra, en el inicio de estudio de álgebra, es el que se llama factor común, y ahora mismo voy a explicar un poco de eso. Por ejemplo, nosotros tenemos una expresión algebraica 3x más 6 y quiero descomponer esto en factores. Un factor común es un divisor común. Les decía que factor, divisor eran sinónimos. Esta expresión contiene dos términos, 3x y 6. ¿Existe algún número o alguna expresión algebraica, es decir, alguna expresión con letras, que pueda dividir a estos dos? Y sí existe, porque el 3x se puede dividir entre 3. 3x dividido entre 3 da a simplemente x, y 6 dividido entre 3 da igual a 2. Entonces el factor común es el divisor común. En este caso 3, tomamos el factor común y luego se divide 3x entre el factor común. 3x entre 3 nos da solamente a x, más 6 entre 3 nos da a 2. Y la expresión dada, 3x más 6 descompuesta en factores, quedaría como 3 por x más 2. Si hacen la multiplicación es lo mismo. ¿Por qué? Porque 3 por x nos da 3x. Y 3 por más 2 nos da más 6. Otras expresiones algebraicas con las que nos vamos a encontrar en adelante son unas que les muestro aquí. Esta sería la suma de cubo y esta sería la diferencia de cubo. Esto que tenemos aquí es la diferencia de cuadrados. Ambas son la diferencia de cuadrados. Y basado en estos cocientes notables es que obtenemos quiénes son los factores o cómo se factoriza. En el caso de la suma de cubo, multiplicar estas dos sería la factorización de esa suma de cubo. Y en el caso de la diferencia de cubos, multiplicar estos dos sería la factorización de esa diferencia de cubos. La factorización de la diferencia de cuadrados, aquí tenemos la diferencia de cuadrados, sería convertir esa expresión en algo como esto. Algo más que agregar, aunque creo que en esta guía no lo vamos a utilizar, son algunas observaciones acerca de los cocientes notables. Son derivadas de los cocientes que les mostraba antes, que si se ponen a experimentar dividiendo expresiones algebraicas, entonces pueden llegar a darse cuenta de que esto se cumple. Por ejemplo, a a la n menos b a la n siempre va a ser divisible por a menos b, independientemente de que sea n cualquier entero. Aunque yo diría que esto aplica a los que tengan un exponente positivo. Y otro que es importante saber, este último, que nunca la suma de a a la n más b a la n nunca es divisible ni por a más b ni por a menos b.
si n es cualquier entero par, nunca es divisible. De manera que si ustedes un día se topan con una suma de cuadrados, como por ejemplo aquí, esto no se puede descomponer en factores. Si se encuentran un día con a la 4 más b a la 4, esto también es una suma de cuadrados, porque la a la 4 se puede expresar como a a la 2 elevado al cuadrado, y el b a la 4 se puede expresar como b a la 2 elevado al cuadrado. Entonces sería siempre una suma de cuadrados y no se puede descomponer en factores. Ejemplos de la primera, ya vimos un ejemplo de la última. Un ejemplo de la primera sería la diferencia de cubos, por ejemplo. Independientemente de que las potencias sean impar, esto puede ser dividido entre a menos b. Es divisible entre a menos b. En el caso de la segunda también podemos ver que limita a que el exponente sea cualquier par. Así que esto trata de las diferencias de cuadrado. Por ejemplo, el a al cuadrado menos b al cuadrado puede ser dividido entre a más b. El tercer ejemplo dice divisible por a más b siempre que sea impar, porque vean que es la suma de a a la n, b a la n. Es divisible por a más b cuando n sea impar, mientras que la cuarta nos dice que cuando sea par, que cuando sea entero par, no va a ser divisible ni por a más b, que es lo que es posible aquí, ni por a menos b. Vamos a pasar ya a los ejercicios y conforme vayamos necesitándolo, vamos a ir citando productos, cocientes notables y algunas técnicas de factorización. El ejercicio 3 es un regalo. Vean que tenemos la diferencia de dos cantidades multiplicada por la suma de esas mismas dos cantidades. Y esto es la diferencia de cuadrados, que se desarrolla como la primera cantidad al cuadrado menos la segunda cantidad al cuadrado. Aquí veríamos algo de potenciación que abordamos en aritmética, que cuando tenemos la potencia de una potencia, el resultado se va a dar, o el exponente nuevo se va a dar como el producto de las dos potencias. Así que nos quedaría x a la 4 menos y a la 4. Y la respuesta sería el inciso B. Para el siguiente ejercicio sí que habrá que estar atento al procedimiento que voy a hacer, porque se hace en otro ejercicio y la explicación detallada solo la voy a hacer en este. Este es un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Hay otro tipo de trinomio que es de la forma x cuadrado más bx más c. Hoy abordamos en este ejercicio 4 abordamos porque el coeficiente del término cuadrático, o sea a, es distinto de 1. En este caso es 3. El procedimiento que hay que hacer para resolver, para factorizar este ejercicio, es multiplicar y dividir toda la expresión por el coeficiente del término cuadrático, en este caso 3. Multiplicar y dividir. Así que este 3 va a multiplicar por cada uno de los términos en la expresión y toda la expresión va a quedar dividida por 3. Así que nos va a quedar algo así, donde pueden ver que el 3 está multiplicando por cada uno de los términos en la expresión original, y a la vez toda la expresión está siendo dividida por este mismo valor. Multiplicar y dividir por una misma cantidad es totalmente válido porque no altera el valor de la expresión original, y no lo altera porque multiplicar y dividir por la misma cantidad sería como multiplicar con 1. Aquí tenemos 3 sobre 3 y esto es en realidad 1. Así que al multiplicar la expresión por 1, su valor original no es alterado. Luego de eso, importante seguir estos pasos sin equivocarse, porque si no, no van a poder factorizarlo. De todas estas multiplicaciones, la única que van a efectuar es la del último término, la que no contiene x. En el caso del segundo término,
el coeficiente por el que estamos multiplicando va a pasar a acompañar a la x y el valor que tenía la x va a salir y va a quedar como coeficiente. Luego van a ver cómo. Y en el caso del primer término, el 3 va a quedar la multiplicación indicada, es decir, no se va a efectuar tampoco. Nos va a quedar algo así. Vean que en el primer término, donde tenemos 3 por 3, nos va a quedar 3 al cuadrado, acompañando a la x al cuadrado. Aquí vamos a poder aplicar una propiedad de potenciación que vimos en los primeros videos, que es la que les muestro aquí, donde teníamos a a la n, b a la n, y eso lo podíamos reagrupar. Eso lo vamos a poder aplicar en el primer término. En el caso del segundo término, vean que se intercambió el 3 con el 2, se intercambiaron de posiciones y ahora el 3 es quien acompaña a la x. Y en el caso del último término, la multiplicación ahí sí se llevó a cabo, 3 por 8, 24. Lo demás sigue igual. Aplicando ahora la propiedad en el primer término, nos quedaría agrupado así como 3x elevado al cuadrado, todo el 3x elevado al cuadrado, y estaríamos listos para factorizar, porque hemos logrado convertir la expresión dada en una forma similar al trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Solo que la x, que es el valor que está al cuadrado, sería en este caso 3x. Como pueden ver aquí, la x que está con la b es aquí 3x. La c sería menos 24. La b sería menos 2. Y la a ya le hemos quitado, le hemos dejado como la unidad, que sería aquí la unidad. Y tocaría factorizarla como a ese tipo de trinomio, que lo que hay que hacer es simplemente encontrar dos números que multiplicados me den a menos 24 y que sumado o restados me den a menos 2. Sumado o restado, pero vamos a ver cuándo es suma, cuándo es resta. Aquí ya lo tengo factorizado y les voy a explicar cómo es que se obtuvo. En primer lugar, el término dentro de cada factor, vean bien que aquí tengo un factor y aquí tengo el otro factor. El primer término de cada uno de los factores es la variable 3x, la que está con el cuadrado, digamos. Luego, ¿cómo sé yo qué signo va aquí y qué signo va aquí? Eso es porque el primer término tiene su signo, en este caso es más. Si no tiene signo es porque es positivo. Más por el menos del segundo término me va a dar este menos. Y luego menos por menos me va a dar más. Y luego tengo que averiguar estos números, el 6 y el 4. ¿Cómo los averigüé? Preguntándome que esos dos números multiplicados me tienen que dar a menos 24 y sumados o restados me tienen que dar a menos 2. Menos 6 por 4 me da menos 24 y menos 6 más 4 me da menos 2. Por lo tanto, esas serían las cantidades. Uno de estos dos términos, o a veces los dos, van a tener un factor común. En el caso de esta agrupación que tengo aquí, 3x menos 6, tiene factor común 3. Me quedaría como 3 por x menos 2. Y en el 3x más 4 no hay factor común. Quedaría 3x más 4, sin alterarlo. Y todo eso está siendo dividido por 3. Y como este 3 está multiplicando en el numerador, lo puedo simplificar con el que está multiplicando en el denominador. Quedándome entonces de esta forma. Y los factores serían x menos 2 por 3x más 4. Se puede realizar la comprobación simplemente multiplicando los factores, como les muestro aquí. 3x por x me da 3x cuadrado. 3x por menos 2 da menos 6x. Luego 4 por x, 4x. Y 4 por menos 2, menos 8. Se suman esas dos cantidades y tendríamos 3x cuadrado menos 2x menos 8, que es el polinomio que nos dieron originalmente. Por lo tanto, los factores que encontramos son los correctos y la respuesta corresponde con el inciso B. El orden en que se coloquen los factores no es importante. Ven que en la respuesta el x menos 2 está de segundo, 3x más 4 está de primero. No es importante porque volvemos con el ejemplo del 6, que descompuesto es 2 por 3, daría lo mismo si descompuesto es 3 por 2.
2 por 3 y 3 por 2 seguirían dando como resultado 6. Pasamos a otro ejercicio, ejercicio 5, y vamos a descomponer en factores la expresión x al cubo menos 64y al cubo. Con la práctica de los productos y cocientes notables, identificar de cuál se trata va a ser sencillo. Vean bien que aquí tenemos una diferencia, porque es una resta, de una cantidad que está al cubo y otra cantidad que está al cubo. Es decir, una diferencia de dos cantidades que están al cubo, que es una diferencia de cubos. Les escribo aquí cómo se descompone. Esta se las había mencionado cuando hablé de los cocientes notables. Y entonces simplemente tendríamos que ajustarlo al ejercicio 5. En primer lugar, conocer las raíces cúbicas de estos dos términos. La raíz cúbica de x al cubo es x. La raíz cúbica de 64y al cubo es 4y, porque 4y elevado al cubo es 64y al cubo. ¿Qué nos dice la descomposición de la diferencia de cubos? Que la descomposición es, el primer factor es la diferencia de las dos raíces. En este caso sería la diferencia de x menos 4y. Y el segundo factor se construye con la primera raíz elevada al cuadrado, sería x cuadrado, más el producto de las dos raíces, sería x por 4y, 4xy, más la segunda raíz al cuadrado, que sería 4y al cuadrado, que sería 16y al cuadrado. Y la respuesta corresponde con el inciso D. El ejercicio 6 lleva un poco más de trabajo. Lo que es operaciones con fracciones algebraicas lleva un poco más de trabajo de factorización, aunque creo que adelante hay uno más difícil. En este caso hay que descomponer algunos términos, algunas expresiones algebraicas, para ver qué podemos simplificar y simplificarlas y así ir llegando al resultado. Lo primero que llegué a factorizar es lo que tenemos aquí en este numerador, que pueden ver que es una diferencia, una resta de dos cantidades que están al cuadrado, por lo tanto una diferencia de cuadrados, que se factoriza como la suma de las raíces de esas cantidades. En este caso, la raíz cuadrada de a al cuadrado es a, la raíz cuadrada de 4b al cuadrado es 2b. Entonces la factorización de esta diferencia de cuadrados es la suma de esas dos raíces por la diferencia de esas mismas dos raíces. Y vemos que podemos simplificar el a más 2b que tenemos en el numerador con el a más 2b que tenemos en el denominador. Simplificándolo nos quedaría ahora de esta forma. Ahora pueden ver que también factoricé el numerador de la segunda fracción y me quedó de esta forma. Y para factorizarlo lo vi como un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, que fue el tipo de trinomio que les dije o que les expliqué en el ejercicio 4, que les mencionaba que se fijaran bien cuáles eran los pasos porque nos iban a salir varios ejercicios de esta forma. Recuerden que el método consiste entonces en multiplicar toda la expresión, todo el polinomio por el coeficiente del término que tiene a la x cuadrado, pero en este caso yo lo que hice fue tomar como variable la a, de manera que todo está ordenado en dependencia del grado de la a, y la b la dejé como que fuera un número. La a voy a tratar como un número. Para que quede más claro voy a empezar a escribir qué es lo que he hecho. Me quedaría de esta forma porque he multiplicado y dividido todo el polinomio por el coeficiente de la a al cuadrado, que en este caso es 3. De manera que al multiplicar el 3 por 3, voy paso a paso, 3 por 3 se convierte en 3 al cuadrado y me quedaría 3 al cuadrado por a al cuadrado, que puedo agruparlo de esta forma. Luego tendría 3 por menos 5 ab. Como estoy tratando de agrupar todo en términos de 3a,
para dejarlo de la forma x cuadrado más bx más c, necesito que me quede en términos de un solo elemento al cuadrado. Yo quiero que ese único elemento al cuadrado sea el 3a al cuadrado que ya tengo aquí. Y para eso entonces necesito que me quede la raíz cuadrada en el segundo término. Ya tengo aquí la x al cuadrado. El valor de x sería la raíz cuadrada de x al cuadrado, que haría referencia a 3a en este caso. Simplemente vean la similitud que tenemos aquí, x al cuadrado más bx, aquí 3a cuadrado y 3a. Eso es lo que se busca, esa similitud. Luego tendría en el segundo término entonces 3 por menos 5ab. Les digo que la b la estoy tratando como número, entonces me queda menos 5b por 3a. Y finalmente 3 por menos 2b cuadrado se convierte en menos 6b cuadrado. Y como estoy multiplicando y dividiendo por 3, entonces toda esa expresión me queda dividida entre 3. Luego de eso he logrado que esto que tengo en el numerador quede de la forma x cuadrado más bx más c. Y lo que tendría que hacer ahora es encontrar dos números o dos expresiones que multiplicadas me den a menos 6b cuadrado y que sumadas o restadas me den a menos 5b. La forma en que lo hice es similar a lo que les mostraba en los productos notables, que se llama producto de dos binomios de la forma x más a por x más b. Creo que era el último de los productos notables que les mostraba. De manera que lo que planteaba era lo siguiente en este caso. Recuerden que cada uno de los dos binomios que se estaban multiplicando, cada uno de los dos factores que formábamos, tenían como primer término la variable que está al cuadrado, que en este caso es el 3a. Por lo tanto, 3a es lo que queda como primer elemento de estos factores. Luego el signo, aquí tenemos más, los signos se calculan como más por menos, nos dan el primer signo, menos, y luego menos por menos nos dan el signo más. Y solo nos quedaría por averiguar las dos cantidades, y ahí lo que hacía era plantearme lo siguiente. La multiplicación me tiene que dar a menos 6b al cuadrado. Como son signos distintos, menos y más, al multiplicarse uno negativo por uno positivo, me iba a dar negativo. Ahora necesitaría saber para que me dé a 6b al cuadrado. Para que me dé a b al cuadrado, iba a necesitar que cada uno de ellos tuviera b. De manera que b por b se convertía en b al cuadrado. Y ahora por último solamente me quedaba pensar dos números que multiplicados den a menos 6 y que restados, porque son signos distintos, me dé a menos 5. Y esos números eran 6 y 1. Porque menos 6 por 1 me va a dar este menos 6 que tengo aquí, y menos 6 más 1, este menos 5. Ahora algunos de ustedes podrían preguntarse por qué no colocar el b al cuadrado en un solo elemento. Por ejemplo, dejar aquí el b al cuadrado y aquí solo dejar 1. Ya que tendríamos 6b al cuadrado por 1 nos da menos 6b al cuadrado. Pero no nos serviría para la parte de la resta, porque para el cálculo del segundo término tendríamos 3a por 1, nos queda 3a. Y en el otro caso tendríamos menos 6b al cuadrado por 3a, nos quedaría menos 6a por b al cuadrado, que no son términos semejantes. Por lo tanto no se podrían sumar y no podría obtener el menos 5b. Términos semejantes, que creo que es una definición que no les he dado, es un término semejante es una expresión algebraica que tiene la misma parte literal. Las expresiones algebraicas están compuestas, yo lo explico de esta forma, por un número, en primer lugar, que se llama coeficiente, que es un número cualquiera, y luego un conjunto de letras, por ejemplo A, B, C y cualquier cantidad de letras con su respectivo exponente, que puede ser cualquier número. A la parte que contiene las letras es lo que se conoce como parte literal.
Si dos expresiones algebraicas no tienen la misma parte literal, entonces no son términos semejantes y no se pueden sumar. Si ustedes tienen, por ejemplo, d más 2d, estos son términos semejantes porque sus partes literales son iguales, ambas son d, y entonces pueden sumarse los coeficientes. 1 más 2 les daría 3 y sería el resultado 3d. Pero en este caso, que tienen 3a menos 6ab cuadrado, partes literales no son iguales, entonces no podrían sumarse y no podríamos obtener el menos 5b. Aclarado eso, entonces volvemos aquí y aquí tenemos factor común 3. Este 3 podría salir como factor común, pero de una vez también podemos simplemente simplificarlo con el 3 que tenemos en el denominador. De manera que aquí nos queda 1 y aquí nos queda 2. Y ya los factores nos quedarían como a menos 2b por 3a más b. Si estos dos factores los multiplican, van a obtener lo que teníamos aquí originalmente. Y es por eso que nos queda de esta forma que tenemos aquí, donde ahora podríamos simplificar el 3a más b que tenemos en el numerador con el que tenemos en el denominador. Y la expresión ahora nos va a quedar de esta forma. Ahora mismo podríamos simplificar numerador con numerador, porque es verdad que en una fracción simplificamos numerador con denominador, pero aquí lo que tenemos es una división de fracciones. Y les decía cuando grababa los videos sobre el repaso de fracciones que vimos en aritmética, que cuando hay una división de fracciones se puede simplificar el numerador de una fracción con el de la otra. Pero para no hacerlo de esa forma, lo que voy a hacer es invertirlo. Recuerden que se toma la fracción numerador tal y como está y se multiplica por la denominador invertida. De manera que la a ahora pasa a ser el numerador y a menos 2b ahora es el denominador. Ahora que está expresada de esta forma, podemos simplificar el a menos 2b que está en el numerador de la primera fracción con el que está en el denominador de la segunda. Y finalmente nos quedaría 1 por a sobre b por 1, que corresponde con el inciso C. Pasamos al siguiente ejercicio, ejercicio 7. Nuevamente una operación con fracciones algebraicas. Esta tal vez un poco más grande que la anterior. Existen aquí varias operaciones que vamos a ir haciendo, factorizando y simplificando como lo hicimos antes. Por ejemplo, en esto primero que tenemos aquí, en este numerador tenemos un factor común, ya que en ambos términos tenemos la x, por lo tanto la x será factor común, y también tenemos que 12 y 4 tienen máximo común divisor 4, así que será parte del factor común. Y luego tendríamos 12x cuadrado entre 4x, nos quedaría 3x nada más, menos 4x entre 4x nos quedaría menos 1, y esa sería la factorización. Voy a ir anotando todas las factorizaciones que voy haciendo y voy a irlas explicando. Esta que ya les expliqué ya la tengo reflejada aquí en el numerador. En la parte del denominador también hice factorización, en este caso factorización de trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Para hacerlo más rápido ahora, porque ya la explicación quedó atrás, lo que yo hago es lo siguiente. Coloco los paréntesis para los factores, ya sé que eso va dividido entre el coeficiente de la x cuadrada, que en este caso es 4, ya sé que las cantidades que voy a multiplicar me tienen que dar a 4 por 3, que sería menos 12, 4 por menos 3, y ya sé que la suma me tiene que dar a menos 11, así que la variable es 4x, recuerden que es el coeficiente con la variable, los signos son más por menos, menos, y menos por menos, más, y ahora encontrar dos números que multiplicados me den a menos 12 y que restados porque tengo signos distintos, menos y más, y que restados me den a menos
11. En ese caso sería 12 por 1. Menos 12 por 1 me va a dar a menos 12 y menos 12 más 1 va a dar a menos 11. Siempre el signo que tengamos aquí en el segundo término tiene que corresponder con el mayor de los dos números que encontremos. Si es negativo, entonces el mayor, en este caso el 12, va con el negativo. Si fuera positivo, entonces el positivo va con el mayor. El 12 iría con el positivo. Y entonces allí tendríamos ya simplificado esto. Algo que olvidé hacer fue simplificar y sacar el factor común, donde teníamos 4x menos 12 y luego tenía 4x más 1. Aquí podría simplificar, ya que 4 y 12 tienen factor común, que es 4. Entonces puedo sacarle cuarta a ambos miembros con el denominador y me quedaría 1 y 3, que como pueden ver es lo que tengo aquí. X menos 3, que es como decir 1x menos 3, multiplicado por 4x más 1. El mismo procedimiento para el numerador de la segunda fracción. Ahora sería dividido por 3. La variable sería 3x. Los signos serían más por más, más. Y luego más por menos, menos. Por lo tanto, como son signos distintos, va a ser una resta. Así que tengo que hallar dos números que multiplicados, en este caso multiplicados, me tienen que dar a menos 3 por 3, me tienen que dar a menos 9. Dos números que multiplicados me den a menos 9 y que restados me den a 8. Como el signo del segundo término es positivo, entonces el mayor va a ir en el positivo. 9 por 1, más bien 9 por menos 1, 9 por menos 1 daría menos 9 y 9 menos 1 daría 8 positivo. Y ahí lo tendríamos factorizado. Ahora sería cosa de simplificar. En el caso de este factor tiene factor común 3, por lo tanto podría sacarle tercera a ambos términos y me quedaría 1 y 3. Quedándome los factores entonces como x más 3 multiplicado por 3x menos 1. En el caso del denominador es más sencillo porque es una diferencia de cuadrados que se factoriza como la suma de las raíces, en este caso de la raíz de x cuadrado y de la raíz de 9, que son x y 3 respectivamente, multiplicados por la diferencia de las raíces. Eso ya tendríamos factorizados y ahora tocaría simplificar. Tenemos aquí en la segunda fracción x más 3 con x más 3, lo simplificamos y ahora podemos pasar a invertir la segunda fracción, ya que como está dividiéndose, entonces la multiplicamos invertida. El x menos 3 que estaba en el denominador pasa a numerador y el 3x menos 1 que estaba en el numerador pasa como denominador. Y ahora podríamos simplificarlo. Tengo un 3x menos 1 en el numerador y 1 en el denominador. Se pueden simplificar. Y también tengo un x menos 3 en el numerador y 1 en el denominador. También se pueden simplificar. Una vez simplificados todos esos, las fracciones quedan reducidas así. Queda multiplicándose por 1. Cualquier cantidad multiplicada por 1 va a dar a la misma cantidad. Y ahora solo me quedaría como una suma de dos fracciones algebraicas. No hay muchos ejercicios de suma o resta de fracciones algebraicas, por lo que no preparé un repaso de lo que se hace. Pero lo que se hace es muy similar a lo que hacíamos con las fracciones en la aritmética, que teníamos que encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores, que en este caso, como tenemos x menos 1 y ya no se puede descomponer, y tenemos 4x más 1 y ya no se puede descomponer, entonces el mínimo común múltiplo es el producto de ellos dos. Esto es como cuando, por ejemplo, teníamos sumando dos fracciones que los denominadores no se pueden descomponer o no tienen algún factor en común. Por ejemplo, en el 3 y el 5 no se pueden descomponer, entonces el mínimo común múltiplo de ellos dos era el producto, que era 15, por ejemplo, y luego 15 entre 3
daba 5 y 5 por 1 nos daba 5. 15 entre 5 nos daba 3 y 3 por 2, 6. Es prácticamente lo mismo, solo que ahora con letras. De manera que como estos dos denominadores no se pueden reducir o descomponer o no comparten factores, entonces el mínimo común múltiplo de los denominadores es el producto de ellos. Y nos quedaría x menos 1 por 4x más 1. Ahora para construir el numerador, igual que con los números, el mínimo común múltiplo de los denominadores se divide entre cada denominador de cada fracción. Si dividen por el primer denominador, que es x menos 1, se van a tachar los x menos 1 y solamente me va a quedar 4x más 1, que va a pasar a multiplicar con el numerador, quedándome 1 por 4x más 1. Luego si lo dividen por el segundo denominador, se va a tachar o a simplificar o a anular el 4x más 1 y solamente me va a quedar x menos 1, que es lo que se va a multiplicar con el numerador, tal y como está aquí, 4x por x menos 1. Luego de eso es cosa de realizar las multiplicaciones. Tendrían 1 por 4x y luego 1 por 1. Nos quedaría tal cual, 4x más 1. Y luego tendríamos 4x por x, 4x cuadrado, y 4x por menos 1, menos 4x. Ahora reducir términos semejantes. Recuerden que términos semejantes son los que tienen la misma parte literal. En este caso tengo 4x menos 4x, se van a anular, se vuelven 0. Y solamente me queda 4x cuadrado más 1. Como ninguno de estas expresiones algebraicas en el numerador y en el denominador se pueden seguir simplificando o descomponiendo, entonces esa es la respuesta que corresponde con el inciso A. Pasamos al ejercicio 8, que este es sencillo. Tenemos que desarrollar el cuadrado de la diferencia de dos cantidades, pero se puede hacer de una manera más fácil. Primero resolver la resta de fracciones que hay dentro. Como y y x no se pueden descomponer los denominadores, entonces el mínimo común múltiplo sería el producto de ellos, el producto de los denominadores. X por y me daría xy. Y luego simplemente dividir xy entre y me va a dar a x. Y x por x, x cuadrado. Menos xy entre x va a dar a y por y da a y al cuadrado. Aplicamos la propiedad de la potencia de una fracción, que dice que es equivalente a la potencia del numerador entre la potencia del denominador, y entonces nos quedaría de esta forma. Y luego en el caso del denominador podemos aplicar la potencia de un producto, que sería como aplicar la potencia, en este caso 2, a cada uno de los factores. Nos quedaría x cuadrado y y cuadrado. Y en la parte del numerador desarrollar lo que es el cuadrado de la diferencia de dos cantidades, que se desarrolla como la primera cantidad al cuadrado. Tendríamos x al cuadrado se vuelve x a la 4 menos el doble de la primera cantidad por la segunda más la segunda cantidad al cuadrado, que sería y al cuadrado y nos daría y a la 4. Y esa sería la respuesta y corresponde con el inciso C. En el ejercicio 9 tenemos racionalización de un denominador, y aquí creo que este no lo mencioné como uno de los temas que venía, así que ahora les digo en qué consiste racionalizar. Racionalizar consiste en multiplicar por el conjugado de una expresión. El conjugado de una expresión es la misma expresión, pero con el signo que separa los términos cambiado. En este caso, esta expresión, este denominador, tiene dos términos, raíz de 3 y 2. Y el signo que separa a ambos términos es negativo. Entonces el conjugado sería multiplicarlo, o sería la misma expresión,
pero con signo positivo. Así que multiplicamos y dividimos por el conjugado. Eso es racionalizar. Al realizar la multiplicación, en la parte de abajo nos queda el producto de la diferencia de dos cantidades por la suma de esas mismas dos cantidades, y eso es una diferencia de cuadrados, que nos quedaría ahora de esta forma: la primera cantidad al cuadrado menos la segunda al cuadrado. En el caso de la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, se puede simplificar el exponente con el índice, y 2 al cuadrado nos va a dar a 4 y nos quedaría de esta forma. En esta parte tenemos raíz de 3 más 2 entre menos 1. Este menos 1 que está en el denominador va a hacer que se le cambie el signo a la fracción, de manera que nos quedaría menos raíz de 3 más 2, como se los muestro aquí. Y este menos, que está fuera del paréntesis, va a cambiarle el signo a cada uno de los términos que hay dentro del paréntesis. Menos por raíz de 3 se vuelve menos raíz de 3, y menos por más 2 se vuelve menos 2. Y la respuesta sería el inciso B. Pasamos al ejercicio 10. Este tiene que ver con analizar una ecuación cuadrática, donde se nos dice que averigüemos cuál es el valor de K que proporciona solo una solución real de la ecuación y no tan una ecuación. Para este caso hay que recordar la fórmula cuadrática, la fórmula general cuadrática, que es la que nos da los valores, digamos, o las raíces de una ecuación cuadrática. Esta ecuación tiene una parte radical a la que se conoce como discriminante, y es de la que depende las raíces que vaya a tener, o si va a tener raíces solución esta ecuación. Y lo que habría que ver es lo siguiente: si la cantidad que está bajo el radical es negativa, nos quedaría la raíz cuadrada de una cantidad negativa, y eso no existe en los números reales. Por lo tanto, tenemos ahí la primera condición. Si b al cuadrado menos 4ac es negativo o menor que 0, entonces no hay solución. Vamos a colocarle ns, no hay solución. Por el contrario, si b al cuadrado menos 4ac es mayor que 0, entonces va a tener dos soluciones, dos raíces, porque genera la raíz dos valores, uno positivo y uno negativo. Entonces va a tener dos raíces solución. Y en cambio, si es igual a 0, si b al cuadrado menos 4ac es igual a 0, la fórmula general se nos convertiría en algo como esto: menos b más menos la raíz cuadrada de 0 es 0, dividido entre 2a, que nos quedaría como menos b entre 2a. Simplemente una solución, y eso es lo que buscamos. Entonces lo que buscamos es el momento o el valor en que b al cuadrado menos 4ac sea 0. Vamos a resolverlo entonces. Aquí tenemos la ecuación. Voy a agrupar los términos. El menos 2 menos 3x, que estaba a la derecha negativo, al moverlo a la izquierda ha pasado positivo. Y ahora voy a reducir términos semejantes, o a agrupar las cantidades que tienen factores comunes. En este caso, si agrupamos kx y 3x tienen el factor común x, y podríamos tomarlo, y nos quedaría como k más 3 por x, ya agrupado con su factor común. Y luego agrupamos el k más 2 para darle la forma de el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. En este caso c sería x más 2 y b sería x más 3. Voy a señalarlo. Tenemos b, tengo c, y el valor de a es 1. Luego de eso, entonces hay que plantear lo que les mencionaba antes. B al cuadrado menos 4ac tiene que ser 0 para que tenga solución única. Entonces ahora sustituir valores. ¿Quién es b al cuadrado? X más 3, me quedaría x más 3 al cuadrado, menos 4 por a vale 1, por c vale x más 2, y todo eso sería igualado a 0. Desarrollar el cuadrado de la suma
en el caso de la suma de x más 3, me quedaría x cuadrado más 6k más 9 menos 4 por 1, que sigue siendo 4, multiplicado por k más 2. Ahora tocaría multiplicar ese menos 4 por k más 2, que me quedaría de esta forma. Menos 4 por k, menos 4k y menos 4 por 2, menos 8. Ahora sí, a reducir términos semejantes, tengo 6k menos 4k se van a convertir en 2k y 9 menos 8 se convierten en 1. Todo eso igualado a 0. Ahora me queda aquí una ecuación cuadrática que puedo resolver factorizándola, simplemente encontrando dos números que multiplicados me den a 1 y que sumados me den a 2. Y digo sumados porque los dos factores que voy a crear, que ya se los muestro aquí, tienen más por más, entonces más, y más por más, más. Entonces, como son signos iguales, los dos números que voy a encontrar se van a sumar. Tendría 1 por 1, me va a dar a 1, y 1 más 1 va a dar a 2. Realizo el despeje para k más 1, para ambos k más 1. Realizamos el despeje y me queda que k es igual a menos 1, que corresponde con el inciso D. Algo que pude haber hecho aquí también es que esto que tengo aquí es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cuándo es un trinomio cuadrado perfecto? Lo voy a anotar aquí de nuevo para explicarles, para agregar esa explicación y cerrar ahí esta primera parte del solucionario de álgebra. Se trata de un trinomio cuadrado perfecto, trinomio porque tiene tres monomios, tres términos, y cuadrado perfecto porque al factorizarlo me quedaría como el cuadrado de una suma. Es un trinomio cuadrado perfecto entonces cuando el primer elemento tiene raíz cuadrada exacta, en este caso tiene, y es k. El último elemento tiene raíz cuadrada exacta, el 1 tiene raíz cuadrada exacta que es 1. Y el término de en medio, el segundo término, es el resultado de multiplicar 2 por la primera raíz, que es k, por la segunda raíz, que es 1. 2 por k, 2k, y 2k por 1, 2k. Entonces esto es un trinomio cuadrado perfecto y me quedaría como la suma de las dos raíces elevada al cuadrado, y eso sería igual a 0. Que si extraemos la raíz cuadrada de ambos miembros para deshacernos del exponente cuadrado, simplificaríamos el radical y me quedaría k más 1 igual a 0, de donde despejo k y me queda que k vale menos 1, tal y como lo había encontrado antes. La respuesta entonces es el inciso D. Hasta aquí vamos a llegar con esta primera parte del solucionario de álgebra. Los espero en el siguiente video.